Hola, es la alumna Ángela Raquel Hernández Chupica y el día de hoy es un honor para mí presentarles a ustedes el análisis desarrollado por el equipo número 6. Después de presentarme, quisiera iniciar esta exposición compartiendo una frase en español y en inglés que dice así: saber más es ser más libre. To know more is to be more free. La obra que analizaremos lleva por título La Liberación, escrita por el destacado autor peruano César Vallejo. Esta obra, incluida en escalas, expone una profunda reflexión sobre la injusticia, la deshumanización y la pérdida de dignidad dentro del sistema penitenciario peruano. A lo largo del video examinaremos los siguientes puntos: la presentación de la vida y la experiencia de César Vallejo, el contexto del cuento de la liberación y la relación que tiene con la experiencia encarcelaria del autor, problema de injusticia y desigualdad con las escenas del cuento, más un caso actual que está vinculado con el ODS 16. A continuación, los invitamos cordialmente a la audiencia a observar el análisis del contexto social actual. Esperamos que el contenido presentado contribuya al entendimiento profundo del relato y la estimule en la reflexión sobre la injusticia, la dignidad y la necesidad de un cambio, una transformación real en nuestro sistema penitenciario. César Vallejo Mendoza fue un poeta considerado uno de los escritores más importantes e innovadores de la literatura del siglo XX. Nació un 16 de marzo de 1892 en un pequeño pueblo llamado Santiago de Chuco, La Libertad, Perú. Desde el principio su vida estuvo marcado por el contraste de la belleza escénica andina. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gorronero. Tuvo 11 hermanos, de los cuales César fue el último. Sus estudios primarios realizó en Santiago de Chuco. Sus estudios universitarios realizan en la Universidad Nacional de Trujillo, donde estudió la carrera de Filosofía, Letras y también Derecho en 1913. Posteriormente se traslada a la Universidad Mayor de San Marcos para continuar su estudio de Letras y Derecho entre los años 1918 y 1919. Formalmente no concluye sus estudios por motivos laborales y económicos. César Vallejo trabajó como docente en Lima, Barranco y Trujillo y centros educativos particulares por vocación humanística. Vallejo fue encarcelado en noviembre de 1920, acusado falsamente de participar de disturbios en Santiago de Chuco, y estuvo en la cárcel 112 días. Posteriormente ellos viajan a Europa en 1923 a la ciudad de París. Posteriormente vivió y visitó países como España, Rusia, Italia y Alemania en los años 1928 y 1929. Vallejo conoce a Georgette Philippard Travis en 1925 durante su estancia en París. En 1934 se casó Vallejo con Georgette civilmente en París. Durante los años 1931 y 1937 Vallejo apoyó movimientos sociales de la causa republicana española, donde sufrió dificultades económicas. A consecuencia de ello se deteriora gravemente su salud y muere el 15 de abril de 1938 en París, Francia. César Vallejo escribió el cuento Liberación en 1923 después de haber vivido una experiencia injusta en la cárcel. Aunque ya se encontraba en Europa, no dejó de pensar en la dura realidad del Perú, que en ese tiempo pasaba por una etapa de autoritarismo, represión y censura bajo el gobierno de Augusto B. Leguía. En este cuento, Vallejo nos muestra el mundo interior de una persona encarcelada, llena de miedo, soledad, angustia, pero también con el deseo profundo de encontrar una libertad interior. A través de esta historia, el autor nos invita a reflexionar sobre cómo la prisión no solo encierra el cuerpo, sino también el alma. En el cuento Liberación, Vallejo presenta diversas escenas que evidencian la desigualdad, el abuso de poder y la injusticia dentro del sistema carcelario. La primera escena muestra el trato cruel y deshumanizado que reciben los presos por parte de los carceleros, quienes los someten a un control autoritario, los humillan, los castigan y sin consideración por su dignidad humana
reflejando un abuso evidente en el actual sistema penitenciario. La segunda escena se centra en el deterioro emocional del protagonista, quien debido al encierro y la violencia y la discriminación constantemente va perdiendo la identidad como persona y se siente reducida a un simple número dentro de la prisión, lo que muestra una profunda injusticia psicológica. La tercera escena ocurre cuando el protagonista finalmente sale de la cárcel. Queda claro que el daño emocional y el sufrimiento continúan. Estas tres críticas demuestran claramente la crítica de Vallejo contra la injusticia estructural y la violencia del sistema penitenciario. En esta ocasión presentaré una noticia ocurrida en Lima en octubre del 2025, donde varios manifestantes fueron detenidos por más de 24 horas sin recibir información clara ni acceso a sus derechos. Entre los detenidos se encontraba un joven con discapacidad que sufrió un ataque de epilepsia mientras estaba bajo custodia, sin que se le brindara atención médica inmediata. A esto se sumó que la Fiscalía amplió el plazo de detención sin una justificación válida. Este hecho evidencia la persistencia de graves injusticias en el actuar de las autoridades peruanas. Demuestra que la vulneración de derechos no solo ocurre dentro de los establecimientos penitenciarios, sino que empieza desde el primer contacto con el sistema de justicia. Este caso se relaciona de manera directa con el ODS 16, cuyo propósito es promover la justicia, la paz y el fortalecimiento de instituciones responsables. No obstante, casos como este muestran que nuestras instituciones aún están lejos de cumplir ese estándar, especialmente cuando las personas detenidas no reciben información, defensa adecuada ni un trato digno. En esta oportunidad realizaremos una breve entrevista a una madre de familia acerca de nuestro tema, que es la injusticia social dentro del sistema penitenciario peruano. ¿Cuál es su opinión acerca de las personas que cumplen una condena de forma injusta en prisión? Considero que tenemos a personal dentro del gobierno que incumple un trabajo, ya que su obligación es tener los cuidados respectivos y buscar las pruebas necesarias para saber si se culpa o no se culpa a una persona. ¿Qué acciones cree usted que es necesaria que implemente el Estado peruano para transformar esta situación? Bueno, contar con personal capacitado, coherente y capaz de resolver y brindar una solución ante ello, no solamente dejándose llevar o manipulándose, por decirlo así, ante tanta corrupción que hay actualmente, ¿no? Creo que considerando tener un personal capaz y que haga bien su trabajo serviría de mucho. ¿Qué factores sociales cree usted que dificultan la reintegración de las personas excarcelarias? Bueno, en esa parte considero que a las personas que están dentro de una cárcel se le debería dar certificados, buena capacitación para cuando ya salgan al mundo real tengan esas oportunidades de trabajo. Si bien es cierto, actualmente es muy complicado que personas expresidiarias pues salgan y busquen un trabajo por su pasado, que lamentablemente pues le queda marcado, pero con un buen certificado, buenas capacitaciones y buen rendimiento hacia la sociedad serviría de mucho. Okay, muchísimas gracias por su participación. Gracias. Voy a brindarles la conclusión, que es el cuento de la liberación de César Vallejo. Denuncia la injusticia y la deshumanización del sistema penitenciario, donde incluso los inocentes pierden su dignidad y aún siguen sufriendo tras ser liberados. La obra evidencia cómo el encierro destruye la dignidad y la esperanza, convirtiéndose en una injusticia cotidiana. A la vez, muestra que del dolor surge una búsqueda al interior del sentido. Al compararlo con casos reales, como abusos, encarcelamientos injustos en el Perú, se confirma que esta problemática continúa vigente y exige un cambio urgente.
Todo esto nos deja una reflexión que la liberación nos invita a mirar con sensibilidad al sufrimiento humano y a reconocer que todos buscamos liberación, liberarnos de cadenas visibles o invisibles.